Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Vamos a leer del verso 28 al 31. Y leemos la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Que Dios bendiga su santa palabra. Es interesante ver cómo ha ido progresando esto de los mandamientos, de los estatutos, de aquellas cosas que dejó establecida Dios. Nosotros sabemos como lectores de la Biblia que en Éxodo capítulo 20 tenemos descritos los 10 mandamientos. Y a veces nos hemos aprendido los mandamientos, ¿no? No matarás, obedece a tus padres, honra a tus padres, etc. Usted lo sabe. Y luego la Biblia nos enseña que Dios le dio al hombre otros mandamientos. Son en total 700 mandamientos. Yo a veces me pregunto si a veces los 10 no los podemos cumplir. Imagínense 700 mandamientos. Pero Jesucristo, para darnos a entender mucho mejor cómo funciona esto de los mandamientos hacia Dios, solo lo resumió en 2, los que acabamos de leer. Mire que dice: oye, Israel. Por eso es que a veces algunos me dicen: pastor, pero ¿por qué usted habla estas cosas del Rosh Hashanah, del Yom Kippur, habla de las primicias, habla de la Pascua o la Peshá? Porque el llamado sí es a Israel. Dice: oye, Israel. ¿Pero acaso nosotros no somos el Israel espiritual? Sí. Entonces eso tiene que ver también con nosotros. Y no tenemos que sentirnos mal porque de pronto no diga allí iglesia gentil o iglesia de Latinoamérica o iglesia alianza. Estamos allí incluidos. Y se nos llama a amar a nuestro Dios. Aparte de saber que Dios es uno y entendemos que Dios es uno, se nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, o sea, con todo nuestro ser. Y ese amor habla de hacerlo con todas nuestras fuerzas, y que es el principal mandamiento: amar a Dios. Y luego dice amar al prójimo, y termina diciendo: no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces no son 2 mandamientos, es uno solo.
Es uno solo, dividido en dos, pero que hablan de una sola cosa: el amor con propósito. Hemos querido hablar desde hace mucho tiempo y estamos hablando de eso, sobre los propósitos de Dios. Y aunque hablamos de amor, siempre lo relacionamos con el amor de pareja, con el amor de enamorados, o de pronto un amor filial entre parientes, padre, hijos, hermanos, etcétera. Pero este amor del que le quiero hablar es un amor con propósito y tiene que ver con esta pregunta: ¿cuál es el propósito de su vida? Y si usted respondiera rápidamente a esa pregunta, la respuesta sería amar. ¿Amar a quién? ¿Amar a quién? A Dios. ¿Y a quién? Y a mi prójimo. Pero el centro de todo esto es el amor. Y ese amor tiene un propósito. Quisiera que veamos un momento y describamos cómo es el amor de Dios. En Job, capítulo 7, del verso 17 en adelante, dice estas palabras Job: ¿quién es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él, ¿qué cosa? Tu corazón, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás ni siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Es casi un poema lo que escribe Job aquí, pero lo que me llama la atención es que Job dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Ese es Dios y ese es el amor de Dios. No sé si usted se ha hecho esa misma pregunta: Dios, ¿por qué me amas tanto? Aún siendo como soy, ¿por qué me permites ser engrandecido, ser honrado, ser bendecido, si tú sabes cómo soy? ¿Ha visto ese video por ahí que circula de alguien en una fiesta que toma y se embriaga y se vuelve loco y dice: si saben cómo me pongo cada vez que voy a una fiesta, ¿para qué me invitan? Dios sabe cómo es usted, Dios sabe cómo soy yo y cuántas veces le he fallado. Y aún así Dios nos sigue engrandeciendo, nos sigue bendiciendo, nos sigue amando. Jeremías capítulo 20, verso 7, dice el profeta: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
¿por qué Dios insiste? ¿Por qué Dios insiste con usted? ¿Por qué Dios insiste conmigo? Hay algo que ve Dios en nosotros, hay algo que el amor de Dios ve en nosotros. Cuando habla Jeremías estas palabras, cuando el profeta habla estas palabras, dice: yo no quiero saber nada de Dios. No sé por qué me llamaste, no sé por qué me encargaste de ser profeta de Dios a las naciones. Yo no quiero saber nada de eso, pero dice Jeremías, había un fuego dentro de mí. Y cuando usa estas palabras, me sedujiste y fui seducido, es una insistencia de Dios. ¿Cuántos fueron salvados por Dios con esa insistencia? Sí, porque muchos no querían entrar a este camino y fueron seducidos por Dios. Juan capítulo 15, verso 9, describe el amor del Padre y va más allá de la insistencia, va más allá de buscar. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿De dónde proviene el amor? Del Padre. Y Jesucristo dice: como el Padre me ha amado, yo os he amado. El amor de Dios no es el amor de un ser humano. El amor de Dios es el amor de un Padre, del Creador, y es un amor perfecto. Nuestro amor, humanamente hablando, es imperfecto, pero el amor de Dios no. El amor de Dios cubre multitud de pecados, multitud de errores. Cuando hablamos de un amor con propósito, definimos dos cosas. La primera es que Dios me ame. ¿Cuántos saben que Dios lo ama? Que Dios la ama. ¿Usted sabe eso? ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender que el amor tiene un propósito. El amor de Dios tiene un propósito. Es que usted sepa que Dios le ama. En Mateo capítulo 3, verso 17 dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Padre diciendo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es el Hijo que me está haciendo quedar bien. Es el Hijo que cumple mis propósitos. Pero yo me pregunto, ¿esas palabras del Padre también no serán para nosotros? Usted quisiera escuchar una voz desde el cielo que diga y le hable a usted que usted es el Hijo amado de Dios. ¿Cómo se sentiría usted al escuchar esas palabras de parte del mismo Padre Celestial? Se sentiría muy bien, honrado, gozoso, feliz de que Dios te esté reconociendo de esa manera. No solamente como su Hijo, sino como su Hijo amado. Jeremías capítulo 29, volvemos al profeta, verso 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Dios tiene propósitos, Dios tiene planes para nosotros. Pero mire los siguientes versículos. Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, de todo vuestro corazón. Es muy lindo saber que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, que Él ya tiene delimitado un futuro feliz. Pero ¿qué es lo que hay detrás de ese futuro feliz? Es buscar y hallar a Dios de todo corazón. Y cuando hablamos de todo corazón, tenemos que hablar de amor. Me buscaréis, me buscarán, me hallarán, pero tienen que hacerlo con todo su corazón. Dios ya nos está buscando. Dios nos está amando. Él espera una respuesta de nosotros. Dígale al que está a su lado, ¿cuál es tu respuesta hacia el amor de Dios? Por eso Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, Dios siempre va a estar esperando una respuesta tuya, una respuesta mía. Y aquí nos podemos hacer los locos, como hizo Pedro, ¿no? Sí, yo te quiero. Cuando usted sabe que es amado de Dios, hay una respuesta suya. Debe haber una respuesta suya de amor. En otras palabras, es como que Dios está siendo cariñoso con usted. ¿Y usted qué va a decirle? Hazte para allá. No molestes, no te acerques, no seas pegajoso, no seas meloso. ¿Usted le va a decir eso a Dios? ¿O usted le va a decir, Señor, gracias por amarme aún como soy? Sígueme amando así. Porque déjeme decirle que para algunos el amor de Dios es lo único que los tiene vivos. Es lo único. Porque te puede fallar tu familia, te puede fallar tu esposo, tu esposa, te pueden fallar tus hijos, pueden fallar tus padres, pueden fallar tus hermanos, puede fallarte la iglesia, puede fallarte el pastor. Pero el que nunca te va a fallar en su amor es Dios. Él siempre te va a dar muestras de amor. Abriste los ojos hoy en la mañana. ¿Oíste el cantar del gallo? Esa es una muestra de amor. Y ese amor es todos los días. Y aun si partimos de este mundo, vamos a seguir sintiendo el amor de Dios. Pero este amor con propósito también tiene que ver con nuestra reacción a ese amor. Dijimos que hay que amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Nehemías capítulo 8, 6 dice, bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra.
Si el amor con propósito habla de que Dios me ama, ¿qué es lo que debo hacer yo? La respuesta es adoración. Escúcheme, lo que usted ama, eso usted adora. ¿Usted no ha visto a veces la muestra de cariño con un bebé? ¿Y por qué usted hace eso? Porque usted lo ama y usted llega a adorarlo. Y hay mucha gente que se olvida de Dios y ama más a un hijo. Y por eso es que suceden muchas cosas después. Porque no hemos entendido que nuestra primera muestra de amor siempre tiene que ser con Dios. Para que usted pueda amar a sus hijos. Para que usted pueda amar a su esposa. Para que usted pueda amar a sus hermanos. Es adoración. Hebreos capítulo 13, verso 15 al 17 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esto es interesante. Cuando hablamos de la adoración, en el principio de amar a Dios, mire, esto es clave. Nosotros amamos a Dios y lo expresamos a través de nuestra adoración, pero esa adoración no solo tiene que ver con música, no solo tiene que ver con una balada lenta después del canto frenético o el canto rítmico, el canto de júbilo. Un pastor escribió un canto de adoración y escribió un libro sobre adoración y cuenta allí que una de las cosas que hizo en su iglesia fue suspender todos los instrumentos. Durante varios meses estuvieron sin instrumentos. Y usted mira, pastor, entonces ¿cómo cantaban? ¿Cómo alababan a Dios? ¿Cómo adoraban? Eso motivó para los que estaban en el ministerio de alabanza, aprendieran a adorar a Dios de otra manera. Lo que hizo Rolando con nosotros hoy es adoración. No era solamente orar por el que está ausente, es una manera de adorar a Dios. Y ¿sabe qué? No interviene el canto, la música. Esa es la verdadera adoración. Y mire lo que dice Hebreos, que ese fruto de labios, ese sentir se refleja ¿en quién? ¿En quién se refleja? Dice allí, ayuda mutua. Mire a su hermano que está a su lado. Usted sabe que Dios le ama. Usted entiende que el amor con propósito le motiva a adorar, pero usted tiene una persona al lado a la cual debe amar. Y la Biblia es bien clara: si tú no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? El principio de adoración no es solamente cantar. El principio de adoración, para entender el amor, es lo que yo estoy haciendo con la persona que está a mi lado. El fruto de labios, porque es muy bonito cantar, pero con ese mismo
con esos mismos labios podemos agredir a alguien con nuestras palabras. Y no necesariamente palabras soeces. Encontré esta frase: el sumo propósito de la vida es ser amados por Dios. ¿Cuántos son amados por Dios? Usted lo sabe, usted lo siente, usted lo ha vivido. Y amar con ese mismo tipo de amor, ¿a quiénes? A los demás. Tú tienes que aprender a sentir el amor de Dios y a saber que Dios te ama. Y a sonreír cuando sabes que te has portado mal y aún Dios te ha amado. Y no una sonrisa pícara, sino una sonrisa de arrepentimiento. Señor, cuánto me amas, y a pesar de todos mis fallos, tú me sigues amando y me lo sigues demostrando. Porque en eso se ve el amor de Dios. Pero con ese propósito del amor, de saber que Dios nos ama, es que nosotros podemos amar a los demás. Con ese mismo tipo de amor, dice esa frase. Quiero terminar con esto. En el mismo Evangelio de Marcos capítulo 12, los últimos versículos, que no los leímos al principio, pero que los vamos a leer en este momento. Jesús respondiendo a un maestro de la ley, a un escriba: ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús le responde: oye Israel, el Señor uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso respondió Jesús. Pero mire lo que sigue a continuación, estos versículos, verso 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Analiza a este hombre y le dice: sí, está bien, has hablado bien, Jesús, estás en lo correcto. Verso 33: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Le aumentó una parte de este hombre, ¿no verdad? Dijo: más que todo holocausto y que todo sacrificio. Jesús dijo en el verso 31, dijo: esto es el mayor de los mandamientos. Estas dos cosas son el mayor mandamiento. Esa es la diferencia. ¿Y cómo termina esto? Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente. ¿Cómo les llamó a algunos fariseos, escribas, saduceos Jesús? ¿Cómo les llamó? A algunos, no a todos. No los metamos todos en la misma bolsa. Hipócritas, ¿qué más? Sepulcros blanqueados, ¿qué más? Víboras. ¿Y será que en medio de eso, gallinazos, será que en medio de esos había alguno que podía entender? Un amén escuché por ahí. Sí, Nicodemo. Y no solamente Nicodemo, yo me imagino que habían muchos otros que entendían que Jesús no vino a implantar una nueva religión. Jesús no vino a romper la ley. Jesús,
Cuando le preguntaban, él hablaba con la verdad. Y este hombre había entendido, y Jesús dice, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Será que el amor de Dios lo alcanzó a ese escriba? ¿Será que el amor de Dios lo alcanzó a ese hombre? Que tal vez quiso hacer caer al maestro con una pregunta capciosa, rebuscada, pero que al final de cuentas él mismo reflexionó: Jesús, tienes toda la razón. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y eso nos va a hacer amar a nuestro prójimo. El escriba respondió sabiamente: el amor tiene un propósito. El amor de Dios tiene un propósito. Pero esta lección también nos dice algo. Jesús le respondió a este hombre. Jesús amó a ese hombre, porque pudo haberlo dejado con la pregunta en la boca. Él le respondió. Y eso significa que él aplicó lo que estaba diciendo. Tuvo misericordia de ese hombre, le respondió la pregunta, y con eso él pudo entender la dimensión del propósito del amor. Ese es el amor verdadero. El amor que rescata a otro aunque esté en un error. Y Jesús lo demostró. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que el amor que te da libertad, identidad y propósito, ese es el verdadero amor. Ese es el amor con propósito, cuando te ha enseñado libertad, identidad y propósito. Yo creo que este escriba no solamente recibió una buena respuesta de Jesús, yo creo que este escriba recibió el amor de Dios. Y entendió que quien estaba hablando con él era el mismo Padre Celestial. Era la misma voz de Dios. Era el mismo amor de Dios para con él. Quiero que cierre sus ojos un momento. Hoy cantamos de ese amor. Pero también como una manera de preparación para el próximo domingo, cantamos que Dios nos dé una segunda oportunidad. Y esa comienza con el amor. Si Dios te ha amado tanto, si Dios te ha perdonado tanto, y dice la Biblia que al que más se perdona, más se ama. Al que más se le perdona, más se le ama. Porque así es Dios con nosotros. Nos ha perdonado tanto, que quiere decir que nos ama tanto. Porque al que se le perdona poco, se le ama poco. Nadie se puede justificar delante de Dios.
quién has dejado de amar? ¿A quién se te hace difícil amar? O mejor aún, ¿por qué no eres fácil de amar? ¿Por qué rechazas toda muestra de cariño? Porque mientras Dios quiere acercarse a ti, tú lo mantienes alejado. ¿Por qué no te es fácil sentir el amor de Dios? ¿Y por qué te es difícil amar a otros? La respuesta es que tu amor todavía no ha encontrado un propósito. Y hoy la Biblia nos enseña que el amor tiene un propósito. El propósito es enseñarnos quién es Dios, el que nos da libertad, el que nos da identidad, el que nos da propósito. Y con esa comprensión, Dios está esperando una respuesta como la de ese escriba. Casi en la Biblia no encontramos que Jesús haya dicho eso. Solamente en Pedro, ¿se acuerda? Cuando les preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Lo puso a Pedro como un profeta. Pero en esta ocasión, Jesús le dice, has respondido bien. Familia Betel, amigos, hermanos que están aquí, Dios está esperando una respuesta. La gente está esperando una respuesta. Tu familia está esperando una respuesta. Tu esposo, tu esposa está esperando una respuesta. Tus hijos están esperando una respuesta de amor. Que va mucho más allá que un abrazo o un beso, que va mucho más allá que un obsequio o acordarte del cumpleaños. Va más allá de los labios, de las palabras. Y hay algo que hay que razonar en la respuesta de este escriba, que nos llama poderosamente la atención. Que esa clase de amor con propósito va más allá de un holocausto y un sacrificio. ¿Te has puesto a pensar qué es eso? Algo que va más allá de un holocausto o un sacrificio, más allá de una ofrenda. Ese es el verdadero amor. El amor que entiende que aunque falles, voy a estar allí. Que aunque peques, voy a seguir apostando por ti. Aunque te alejes, voy a seguir buscándote. Aunque me apartes, mi mano va a estar sobre ti. Y te llevaré, dice el Señor, a verdes pastos. Aderezaré tu mesa. Te guiaré por un valle, aún en valle de sombra de muerte yo estaré contigo. Ese es el amor de Dios que nunca renuncia a nosotros. Ese es el amor de Dios
que no entiende barreras, que no entiende de nuestros errores. Y hoy solamente quiero que tenga un momento ahí en su asiento. Y si es posible, con sus brazos rodee. Sí. Comience a abrazarse usted mismo, vamos. Diga: Señor, yo abrazo tu amor. Yo abrazo tu perfecto amor. Y gracias, hay algunos que están abrazando a hermanos. Ahora abrace a alguien que está a su lado. Dígale: Señor te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Vamos, busque a alguien que no han abrazado. Mire, abra sus ojos un momento y abrace a esa persona. Vamos, busque a alguien que no han abrazado, levántese de su asiento si tiene que hacerlo, o busque allí entre tres, abrácese. Eso, vamos, vamos, vamos. El amor de Dios es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Diga conmigo: Señor, abrázanos con tu amor en esta tarde. Nunca nos sueltes. Ministra nuestra vida. Sí, abrácelo. Vamos, vamos, siga, todavía estamos. Abrace fuerte. Mire, quizás no hay oportunidad después. Hágalo ahora. No sabemos qué va a pasar mañana, pero hágalo ahora. Vamos, abrace. Hay personas que están solas y nadie las está abrazando. Abra sus ojos y mire a esas personas que están solas y déles un fuerte abrazo. Vamos, vamos. Levante eso, vamos, eso. Dios te ama, dígale: Dios te ama. Dios te ama y su abrazo está conmigo. Vamos, levántese. Allá arriba hay algunos que están solos. Abrácelo en el nombre de Jesús. Esa es la muestra. Yo amo a Dios con todo mi ser cuando amo a mi hermano. Vamos, 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 sígalo haciendo. Deje que el amor de Dios le ministre en esta tarde. Gracias por la muestra de cariño, pero es amor. Va más allá de un simple gesto. Es su corazón. Es tu corazón, Padre Celestial, en nosotros. Es tu amor en nosotros. Amén. Amén. Sigue en ese momento. Sigue en ese momento. Es el amor de Dios. Y cuando llegues a casa, ten mucho cuidado que no se rompa ese amor. Porque hay alguien en casa que necesita que le digas que Dios le ama. Y que Dios te ha enviado a decírselo. Que ese es el propósito del amor de Dios en nosotros. Que Dios nos ha enviado para hacer eso. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y que Dios nos ayude a expresarlo de una manera visible, de una manera tangible. Frutos de labios, dice Hebreos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dicen que los abrazos son terapéuticos, los abrazos sanan. Pero más que el abrazo es el amor de Dios. No se olvide, el amor de Dios. El amor de Dios es aquel que nos constriñe, dice. O sea, nos llena. Cantamos ese coro: el amor de Dios es maravilloso.
Tan grande es el amor de Dios, tan alto, dice. Eso es constreñir. No tenemos a dónde huir. No tenemos a dónde huir. Es como su mascota, su perrito, cuando va y sale, le lame y está feliz de verle. Aunque en este caso nosotros somos los perritos y nuestro Dios se merece que seamos así de cariñosos, así de amorosos, porque ahí se muestra el amor de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.